Buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Una disculpa que cargue hasta ahorita la clase, sin embargo, había estado teniendo y todavía sigo teniendo un poquito de problemas con el funcionamiento de la máquina con Google Meet. Entonces, la verdad no ha sido como muy fácil el cambio. Entonces, como había mencionado, el objetivo aquí primordialmente es que vayamos integrando sistemas y aparatos, o mejor dicho, repasándolos. ¿Por qué? Porque de pronto si lo vemos como de forma aislada y no mencionamos cómo uno participa en el otro, pues como que no nos hace clic, ¿no? Y entonces aquí el objetivo es que sea como coordinado y armonioso. Repasando entonces, recordemos que el sistema endocrino es el responsable de toda la producción de diferentes hormonas, y pues de hormonas tenemos de todo un mundo. Recordemos que una hormona es una sustancia química secretada por una célula, como es el caso del páncreas, ¿no? Que existe un grupo de células encargadas de producir la insulina y la liberan hacia la sangre para ejercer sus efectos necesarios, ¿no? Y muchas veces el órgano diana puede quedar distante. Por ejemplo, la tiroides, la función que tiene o las funciones que tienen las hormonas tiroideas son en diferentes órganos, entonces viajan a través de todo el cuerpo. Y los efectos normalmente se generan a partir de concentraciones bajitas, no es como que estemos bajo un mundo de hormonas todo el tiempo. Las moléculas que actúan como hormonas no solo son secretadas por las glándulas endocrinas clásicas, como la tiroides, sino también por células endocrinas aisladas o por neurohormonas. Como veíamos en su momento, el aparato digestivo, muchas veces tenemos la acción de neurohormonas. O también el sistema inmune tiene efectos a través de las citocinas, que sabemos que muchas citocinas actúan como pues proinflamatorios, o bien marcan que algo está por ahí y necesita reparación. Y recordemos que una hormona puede actuar en múltiples tejidos, pero sus efectos siempre van a ser variables dependiendo del tejido que hablemos o los estadios del desarrollo clásico, ¿no? Entonces, las hormonas, una vez que se liberan, ejercen su acción, muchas veces son degradadas en el torrente sanguíneo y se van a transformar en metabolitos inactivos gracias a el hígado y los riñones principalmente. Aquí les quiero mencionar, nosotros tenemos un sistema encargado de la biotransformación, nuestro propio detox, gracias al hígado y los riñones, que se conoce como el sistema de enzimas de fase 1 y enzima de fase 2. Y pues sobre todo transforma no solo las hormonas, sino también cualquier sustancia o agente xenobiótico, es decir, que provenga fuera del organismo. Una vez que se degradaron, pues los metabolitos se eliminan en la bilis o en la orina, dependerá. Y la vida media es un indicador del tiempo que una hormona está activa en el organismo. Recordemos que la hormona no va a estar activa todo el tiempo. Imagínense que la insulina estuviera activa todo el tiempo, pues probablemente alcanzaríamos la hipoglucemia y no lograríamos sobrevivir. Recordemos también la clasificación de las hormonas. Se pueden clasificar de acuerdo con diferentes esquemas. Sin embargo, el que habíamos revisado en clase era el de 3 tipos químicos principales: hormonas peptídicas o proteicas, hormonas esteroideas, hormonas amínicas o derivadas de aminoácidos. Las hormonas peptídicas están compuestas por aminoácidos unidos, es más compleja. Aquí, por ejemplo, está la insulina. Las hormonas esteroideas principalmente son derivadas del colesterol, que aquí a qué le suena: a las hormonas que secreta la médula suprarrenal. Y en el caso de las hormonas amínicas o derivadas de aminoácidos, son modificaciones de un único aminoácido. Por ejemplo,
del triptófano o tirosina. Ahorita que les digo tirosina, ¿qué les suena? La tiroides, ¿no? Entonces aquí las hormonas tiroideas son hormonas amínicas. En cuanto a todas las hormonas, algunas hormonas tienen un estímulo claro que inicia su secreción. Por ejemplo, la insulina, en el momento que se detecta que existen carbohidratos, ¿no?, en circulantes, pues inicia la secreción. Sin embargo, existen otras hormonas que tienen estímulos menos claros, o bien son secretadas en forma continua, o bien pueden secretarse con base a un ciclo circadiano. Sin embargo, sea cual sea, todas las vías reflejas tienen componentes singulares. Siempre hay un estímulo, un sensor, una señal de entrada, la integración de la señal, una señal de salida, uno o más órganos diana y una respuesta ante el efecto de la hormona. Eso no puede faltar. Las hormonas no es como que no tengan sentido, ¿no? De decir, pues la voy a secretar a ver qué pasa. No. Y pues todas las hormonas pueden ser liberadas por más de una vía. Por ejemplo, la secreción de la insulina también se puede desencadenar gracias al sistema nervioso central o bien por la secreción de alguna hormona del tubo digestivo tras la ingesta. Y hablando del sistema nervioso, pues sistema nervioso y sistema endocrino tienen tanto estructura como funciones similares. De hecho, existen conexiones muy fuertes entre el cerebro y el sistema endocrino, así como la influencia de las emociones sobre la secreción y la función hormonal, que ha sido tema de interés durante siglos realmente, cómo las emociones influyen en el estado de salud o, por ejemplo, en los procesos fisiológicos normales. Entonces, igual, relacionado con las hormonas, una parte que tiene un papel muy, muy importante aquí, pues es la hipófisis, que recordemos que la hipófisis es una glándula, que es una estructura pequeña que se ubica por debajo del cerebro, ¿no? Y se conecta mediante un tallo delgadito. Ahora, la hipófisis anterior, o bueno, más bien dicho, la hipófisis se clasifica como la hipófisis anterior, también conocida como la adenohipófisis, y tenemos la hipófisis posterior, o también conocida como la neurohipófisis. Espero que se alcance a ver el cursor. Entonces, la hipófisis anterior secreta hormonas de relevancia fisiológica, como es el caso de la prolactina, que pues el nombre nos lo está diciendo. Tiene un efecto para la secreción de la leche en la glándula mamaria. La tirotropina tiene un efecto directamente en lo que es la glándula tiroides para producir las hormonas tiroideas, ¿no? Llevar a la secreción de las hormonas tiroideas. El hipotálamo manda la señal a la tiroide, a la hipófisis, perdón, y entonces la hipófisis secreta la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. También está la adrenocorticotropina, que como el nombre lo está diciendo, va a tener efectos sobre las glándulas suprarrenales para que secrete sus diferentes hormonas. También va a producir la hormona del crecimiento, la cual va a tener efecto en el hueso, en el músculo y en el tejido adiposo. La hormona del crecimiento, por un lado, en el hueso, obviamente se encarga de regular el crecimiento de los mismos. Sin embargo, en el caso del músculo y el tejido adiposo, su efecto va principalmente al cómo se van a utilizar los sustratos metabólicos. Como podemos ver, en el caso del músculo va a favorecer que se utilice, ¿no?, la reserva energética de aminoácidos para poder generar una cantidad de glucosa adecuada. Y en el caso del tejido adiposo, pues se va a encargar de lipólisis para poder
tener más ácidos grasos libres disponibles y utilizarse como sustrato metabólico. Tanto la hormona fólico estimulante como la hormona luteinizante finalmente van a tener efecto en las gónadas, ¿no? En testículo en el caso de los hombres y en ovario en el caso de las mujeres, ¿no? Para pues todas las funciones relacionadas. Entonces, la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior normalmente está controlada o existe un feedback por neurohormonas del hipotálamo, recordemos, hipotálamo, hipófisis. Y aquí podemos observar nosotros, bueno, no está muy bien dibujado, ¿verdad? Pero tenemos células neuroendocrinas del hipotálamo que van a tener un efecto en principalmente. De hecho, observen cómo se va relacionando aquí. Entonces, en el caso de la hipófisis posterior o de la neurohipófisis, secretan neurohormonas sintetizadas en el hipotálamo en cuanto a las hormonas que almacena y libera, pues es la oxitocina y la vasopresina. Entonces, la oxitocina principalmente se encarga de generar contracciones en el útero, sobre todo en el momento del parto. Entre más trabajo de parto exista, mayor liberación de oxitocina. Asimismo, en la producción ay, perdón, se me fue la idea, ¿qué les estaba diciendo? En cuanto a la oxitocina, en cuanto existe el estímulo, ¿no? Ejercido por parte del lactante, de la succión, pues se libera más oxitocina. Y esto no es pues una mera casualidad. Recordemos que la oxitocina es una hormona muy potente en cuanto a relaciones humanas. No solo se produce en estas dos situaciones, sino también al abrazarnos, pues normalmente secretamos más oxitocina. Gracias a la oxitocina no nos hemos matado ni acabado como humanidad y como sociedad. Otra hormona importante que existe, pues es la vasopresina, que principalmente tiene efecto en el riñón, pues para todo lo relacionado a la regulación del agua. Entonces recordemos que hipotálamo e hipófisis están conectados mediante un sistema porta. El sistema porta, recordemos que tenemos 3, aquí este es uno de los 3 que tenemos, y esto existe porque la mayoría de las hormonas de nuestro cuerpo, pues ¿qué pasa? Se secretan al torrente sanguíneo, se diluyen para ser distribuidas en los litros que tenemos de sangre, que va de 5 a 7 litros, y entonces para evitar esa dilución, las neurohormonas hipotalámicas que van a la hipófisis, pues ingresan en ese sistema porta. Entonces, principalmente esa es la función que existe. Ahora, el sistema nervioso, perdonen, aquí ya van a alucinar esta diapositiva, ya viene como más resumida. El sistema nervioso, recordemos que las neuronas son estas células especializadas en recibir y transmitir toda la información, y que una neurona, lo característico que tiene son estas dendritas, ¿no? Que parece como un arbolito y que tiene una fibra larga que se extiende en el cuerpo celular, que es el axón, y la función que tiene el axón es mandar los mensajes de salida a las neuronas vecinas o a un músculo o a una glándula o lo que fuere. Entonces, el axón muchas veces, como podemos observar en el dibujito, se divide en muchas ramas terminales, y cuando hablamos de un nervio nos referimos al grupo de axones unidos. Imagínense, cuando existe un daño en un nervio, pues todos esos axones están dañados. Y algo crucial es que el axón está rodeado por una cubierta blanca grasosa que sabemos que es la vaina de mielina. La vaina de mielina, por ejemplo, recordemos que las hormonas tiroideas tienen un papel importante. Entonces les digo, no todo está aislado. Entonces, sabemos que la vaina de mielina, no todos los axones tienen esta cubierta. Entonces, por esta cubierta, los tejidos compuestos por axones mielinizados le llamamos nosotros la materia blanca. Y los que no tienen mielina es esa materia gris que existe. Y la vaina de mielina tiene un propósito, bueno, tiene 2. Dar aislamiento para que no exista una interferencia de las señales,
o bien que sea más veloz con la cual se transmiten las señales. Y entonces ahorita sí lo analizamos conjuntando el sistema endocrino con las hormonas que se producen y que, por ejemplo, la hipófisis tiene un papel importante, pues sí, imagínense que se tardara la señal en enviarse, pues sobre todo piénsenlo en las glándulas suprarrenales, que recuerden que liberan adrenalina y noradrenalina principalmente. Si se tardara la señal, pues no existiría este instinto, ¿no? O esta respuesta del mecanismo de lucha o huida. Ya nos hubiésemos extinguido desde hace años. La velocidad con la cual las neuronas transportan los impulsos siempre es muy variable. Ahora recordemos aquí la sinapsis, la hendidura sináptica, que es este espacio donde el axón terminal de una neurona casi toca las dendritas o el cuerpo celular de otra neurona. Y cuando una neurona descarga el impulso, tiene un desplazamiento hacia abajo del axón a las ramas terminales hacia el botón sináptico. Muy simplista, pero aquí lo tenemos, ¿no? Y la sinapsis es esta área entera compuesta por los axones terminales de una neurona, el espacio sináptico y las dendritas y el cuerpo celular de la siguiente neurona que existe principalmente. Entonces, eso es por un lado, no estamos hechos nada más de puras neuronas. ¿Qué ocurre? Que tenemos el sistema nervioso, que es grandote. Entonces, el sistema nervioso central se clasifica. Bueno, el sistema nervioso, perdón, se clasifica en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se clasifica en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico consta de los nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con todas las demás partes del cuerpo. ¿Para qué? Para llevar y traer mensajes entre el sistema nervioso y los órganos, sobre todo, pues, por ejemplo, los órganos sensitivos, la piel, nuestras papilas gustativas, el olfato, no solo ahí, los músculos y las glándulas. Y tenemos lo que es la división somática y la división autónoma. Entonces, el sistema nervioso somático principalmente transmite información de los movimientos del cuerpo y el ambiente externo. Está haciendo frío, me estoy desplazando, etc. Y el sistema nervioso autónomo transmite información hacia y desde los órganos y las glándulas internas, que ahorita lo vamos a definir más. En cuanto al encéfalo, recordemos que ahí es nuestro CPU, porque es la sede de la conciencia, la razón, donde aprendemos, donde está la memoria, las emociones. Y el encéfalo tiene 3 capas que evolucionaron en diferentes momentos de nuestro proceso evolutivo. El núcleo central, que controla funciones corporales, como es el caso de la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. También, por ejemplo, regula la parte de la audición, la visión, el sentido del equilibrio, la coordinación, donde registramos el dolor en una área que se llama ínsula. También aquí tenemos el hipotálamo, que es pequeñito, ¿no? El sistema límbico está completamente desarrollado en los mamíferos y esto principalmente porque los mamíferos somos flexibles en las respuestas al ambiente. Por ejemplo, los reptiles no lo presentan. Entonces, suprime algunas conductas instintivas. Y también el sistema límbico está implicado en el mecanismo de recompensa. Juega un papel clave en los momentos de estrés, coordina e integra la actividad del sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, la amígdala y el hipocampo están implicados en el gobierno y la regulación de las emociones, sobre todo de las emociones relacionadas con la autopreservación, pero en sí la amígdala
como esta pequeña parte instintiva que tenemos nosotros es la que tiene, la que regula las emociones. Ahora, la corteza cerebral, el cerebro se divide en dos hemisferios, ya lo saben, izquierdo y derecho, y además tiene una capa de materia gris llamada corteza cerebral, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque está encargada de lo que es el pensamiento, la visión, el lenguaje, la memoria y las emociones. Y tenemos diferentes partes que podemos identificar, por ejemplo, el lóbulo occipital, que recibe y procesa la información visual. Tenemos el lóbulo temporal, que juega un papel crucial en tareas visuales complejas como reconocer rostros, también la información que recibimos de los oídos, nuestro balance, nuestro equilibrio, también las motivaciones como la ansiedad, el placer, la ira, el cómo entendemos y comprendemos el lenguaje, que principalmente se centra aquí. También tenemos el lóbulo parietal, que principalmente recibe la información de todo el cuerpo, la piel, de los músculos, las articulaciones, nuestros órganos internos, las papilas gustativas, y el lóbulo frontal, que recibe y coordina mensajes de los otros tres lóbulos que tenemos y también juega un papel clave en lo que es nuestro desarrollo de la personalidad, en la motivación, en las respuestas de afecto y en nuestro carácter e incluso nuestra toma de decisiones. Y de hecho sí, es como el CEO del cerebro. En cuanto a los hemisferios, sabemos que, les decía, está izquierdo-derecho, pero están conectados por una banda gruesa llamada cuerpo calloso y normalmente actúan en coordinación, ¿no? Y se comunican gracias a ese cuerpo calloso. Hay una diferencia de milisegundos en lo que llega la información o sea, primero la recibe el hemisferio izquierdo, posteriormente la recibe el hemisferio derecho. Como habíamos visto en psicología, por ejemplo, dependiendo qué hemisferio domine o regule una persona, van a ser como ciertas expresiones de la personalidad, no es una regla. En cuanto al lenguaje, recordemos que tenemos el área de Wernicke para escuchar y el área de Broca para el habla. La médula espinal conecta el sistema, bueno, el cerebro con todo el cuerpo, y que si cortamos de pronto por ahí la médula espinal, se queda sin comunicación, ¿no? Y pues nuestro sistema nervioso central depende del sistema nervioso periférico, sí o sí. Pues imagínense, ¿no? Y si no le dice a alguien al cerebro cómo está el cuerpo, pues ¿qué pasaría? Y entonces aquí reflexionemos los sistemas nervioso periférico. Estábamos viendo que existen muchas neuronas en el aparato digestivo que le van diciendo al cerebro diferente, o sea, va recibiendo diferente información, ¿no? Entonces, como decíamos o como veíamos hace unos minutitos, el sistema nervioso somático pues manda toda la información del cuerpo al cerebro. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones. El sistema nervioso simpático, que gracias a él reaccionamos ante situaciones de estrés. Por ejemplo, las fibras nerviosas de la división simpática se activan más cuando estamos asustados, enojados, despiertos o bien en respuesta a alguna agresión. Entonces, ¿qué pasa? El corazón nos palpita rápido, estamos agitados, nuestras pupilas se agrandan, la digestión se detiene, ¿no? Pues nunca nadie cuando lo asustan dice, ay, qué hambre me acaba de dar, para nada. Y el sistema nervioso parasimpático, por el contrario, nos informa, está bien, ya pasó la crisis, todo vuelve a la normalidad. Entonces, el sistema nervioso, como mencionábamos, actúa muy de la mano con el sistema endocrino. Entonces, cuando existen alteraciones en el sistema nervioso, sí o sí habrá un grado variable de alteraciones en el sistema endocrino. Sin embargo, ahorita no lo quiero mencionar, ahorita que lleguemos a suprarrenales, vamos con el meollo del asunto.
La glándula tiroides, recordemos que es esta glandulita que parece una mariposita muy bonita, que está por debajo de la nuez, es chiquitita, entre 15 hasta máximo 20, valo mucho 30, ¿no? Gramos, ya me estoy exagerando. Y es tan importante porque sus hormonas afectan a todos los órganos, a todos los tejidos y las células del organismo, y tiene pues efectos en la salud. ¿Por qué? Porque son termogénicas y aumentan el consumo de oxígeno en la mayoría de los tejidos. Entonces, interactúa con otras hormonas de una manera compleja en lo que es la modulación del metabolismo. También pues para la frecuencia cardíaca, y en el caso de los niños es crucial porque participa para la expresión completa de la hormona del crecimiento, que ahorita estábamos viendo. Si la hormona del crecimiento no se secreta de forma adecuada, pues ¿qué va a pasar? Los huesos van a ser cortitos, pueden no estar bien formados. Y también para el sistema nervioso central, porque la formación de mielina y de sinapsis requiere T3 y T4. Entonces ya va quedando más integrado, ¿no? No es como que digas, bueno, si estás mal de la tiroides, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Al contrario, en niños estamos viendo que es importantísimo. También la hormona tiroidea es necesaria para el crecimiento óseo apropiado. Y las hormonas tiroideas son derivadas de la tirosina, ¿sale? Entonces eso nos recuerda lo que estábamos revisando ahorita de la clasificación de las hormonas, que recordemos que son muchas, pero lo vimos con base a esta clasificación, ¿no? De sus componentes químicos. Entonces, las hormonas tiroideas son hormonas amínicas, ¿no? De los aminoácidos principalmente. Regresando a esta parte de la tiroides, la particularidad que tienen las hormonas tiroideas, aparte de ser derivadas de la tirosina, son las únicas que contienen el elemento yodo. Pero ojo, la glándula tiroidea también es un reservorio considerable de selenio. Entonces, si mi dieta es deficiente en selenio o yodo, o tengo situaciones que me estén llevando a la mala absorción de yodo y selenio, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a afectar a mi glándula tiroidea. Normalmente, cuando es estimulada, la glándula tiroidea produce dos hormonas principales, la tiroxina o tetrayodotironina, T4, o la triyodotironina. ¿Por qué? Porque tiene 3 moléculas de yodo, ¿no? Entonces, la triyodotironina es la forma más abundante y activa de las hormonas tiroideas que usa el organismo. También existe la T3 inversa, que es un isómero de la triyodotironina. Sin embargo, el organismo no utiliza esta hormona realmente. Para que se produzcan las hormonas tiroideas, recordemos que el hipotálamo necesita producir la tirotropina, se dirige a la hipófisis, estimula la liberación de la hormona de la tiroides, de la hormona estimulante de tiroides, y a su vez le dice a la tiroides, oye, pues sintetízame tus hormonas, ¿no? Ahí no reacciona, aquí está, por ejemplo, ante bajos niveles de hormonas tiroideas, llega el mensaje al hipotálamo, el hipotálamo entonces estimula la hipófisis y la hipófisis a su vez estimula la tiroides. Una vez que ya se tienen cantidades suficientes de T3 y T4, se para, ¿no? Y se deja de estimular a la tiroides. Entonces, pues normalmente recordemos que se produce T4, T3, T3 inversa. Sin embargo, cuantitativamente la que más se produce es la tetrayodotironina. Pero lo que ocurre realmente es que en los tejidos periféricos aproximadamente el 70% de la T4 se pierde el yodo gracias a la deyodasa y entonces queda en T3, o bien en T3 inversa o bien se elimina. Entonces, pues bueno, ya antes de que se me pase, recordemos que estas hormonas tiroideas no son solubles en el plasma, porque realmente son de origen lipófilo. Entonces se tienen que unir a proteínas plasmáticas, que en este caso en preciso es la globulina transportadora de hormona tiroidea. Y a su vez, pues ya cuando
llegan a sus receptores tiroideos, que tienen múltiples isoformas, se dirigen al núcleo de las células diana, entonces inicia la transcripción, la traducción y la síntesis de nuevas proteínas, o bueno, ejerce la acción que necesita hacer. Cuando hablamos de alteraciones tiroideas, ojo aquí, no quiero que se queden como con este punto tan simplista. Realmente hay un montón de factores involucrados en las alteraciones tiroideas. Tan solo ahorita que les decía lo de los transportadores, si existe algún problema con los transportadores, ¿qué creen que va a pasar? Habrá una alteración en la tiroides. Pero un punto muy importante es que puede haber distintas situaciones que afecten a la desyodación. Por ejemplo, el estrés, la nutrición insuficiente, enfermedades, déficit de selenio, el efecto de algunos fármacos y el efecto de algunos metales tóxicos como el cadmio, el mercurio, el plomo, o también los radicales libres inhiben la actividad de la 5-deshidrataasa. Pero reitero, en las alteraciones tiroideas no solo se queda aquí, hay más. Ya se revisará en su momento en fisiopatología de las alteraciones metabólicas endocrinas metabólicas y clínicas. Dentro de las alteraciones frecuentes, únicamente me gustaría que recordaran, tenemos el hipotiroidismo, sobre todo más de la mitad es derivado de una enfermedad autoinmunitaria que se conoce como la tiroiditis de Hashimoto. Y aquí lo que pasa es que el sistema inmune ataca y destruye el tejido tiroideo, ¿no? También existen otras causas como el síndrome de Schmidt, la enfermedad de Addison, el hipoparatiroidismo, incluso en la diabetes, diabetes tipo 1, cuando existe una naturaleza autoinmunitaria que afecta a la tiroides. En el caso ahí dice hipertiroidismo, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmunitaria que representa principalmente estas alteraciones. Y aquí lo característico es el bocio, ¿no? Es decir, la glándula está crecida, pero también los ojos están rojos, secos, hinchados, conocido como exoftalmos, son protuberantes, pues. Existe una intolerancia al calor, problemas de sueño, de ansiedad. Ahora, relacionado, tenemos las glándulas suprarrenales, donde recordemos que son pares, ¿no? Pues tiene el nombre suprarrenal, es decir, por encima del riñón, y parecen como pequeños gorritos, ¿no? Si los vemos, tienen la cualidad de secretar múltiples hormonas, tanto neurohormonas como hormonas clásicas. Y la glándula suprarrenal se divide en corteza y en médula principalmente. La médula principalmente secreta catecolaminas, en su mayor parte adrenalina, para poder mediar respuestas rápidas en situación de lucha o de huida. Les decía ahí el sistema nervioso, imagínense cómo van a ser las neuronas que mandan la información entre estas dos partes, sistema nervioso, ¿no? El encéfalo con las glándulas suprarrenales. Ahora, en el caso de la corteza suprarrenal, aquí está, secreta glucocorticoides, los cuales son esteroides con efectos muy amplios dentro del metabolismo. Y secreta un mineralocorticoide importante para lo que es la preservación del equilibrio de sodio y el volumen líquido extracelular, además de hormonas sexuales que actúan en la función reproductora. Entonces, tanto las hormonas producidas por la corteza como por la médula son importantísimas. Por ejemplo, el cortisol, pues recordemos que está relacionado con el estrés y es esencial para la vida porque su efecto metabólico más importante es actuar como un protector de la hipoglucemia. Entonces, cuando descienden los valores de la glucosa, lo normal es que se secrete glucagón, ¿no? Obviamente por parte del páncreas, pero también en ausencia del cortisol, el glucagón no puede responder de manera adecuada ante una hipoglucemia. Entonces, actúan de la manita
principalmente. También la adrenalina y noradrenalina actúan en el metabolismo con efectos que incluyen glucogenólisis en el hígado y en los músculos de fibra estriada. Y pues sí, porque si son las hormonas relacionadas para la respuesta de lucha o huida, imagínense, estoy en estrés y que no funcionaran adecuadamente, pues a media escapada se me bajan los niveles de glucosa y ahí me quedo tirado, ¿no? Entonces, las hormonas de la corteza suprarrenal son derivados del colesterol, ¿no? Muy a semejanza de este último. Y les digo, tienen una regulación en el metabolismo de glucosa, de las proteínas, también en la excreción de sodio y de potasio y el volumen del líquido extracelular. Dentro de los trastornos que estábamos revisando aquí está el síndrome de Cushing, que principalmente lo que ocurre es que hay demasiado cortisol durante un largo periodo de tiempo. Y está la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Es decir, existe un problema meramente con la glándula y no se producen suficientes hormonas corticoides a pesar de que la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales es adecuada. Y también existe la fatiga suprarrenal, que es el conjunto de signos y síntomas producidos por la disminución de la capacidad de las glándulas para poder responder adecuadamente ante el estrés y afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, también de la función tiroidea. Si afecta la función tiroidea, también afecta la regulación térmica, el crecimiento, entonces nos afecta todo básicamente. Aquí no lo quise meter todavía, pero ahorita estábamos hablando de que las glándulas suprarrenales secretan hormonas sexuales. Entonces, por ahí también, en el medio de alteraciones tiroideas y de alteraciones de las glándulas suprarrenales, tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que igual más adelante lo revisarán con lujo de detalle, pero muchas veces no se están produciendo las hormonas adecuadamente. Ahora, para que todo esto se pueda dar, ¿no? Pues no viajan en seco los diferentes compuestos y los diferentes nutrimentos, ¿no? Para eso tenemos el aparato circulatorio. Y el aparato circulatorio o también el aparato cardiovascular es una serie de tubos, ¿no? Una tubería, pues los vasos sanguíneos me refiero a las arterias y a las venas, llenos de líquido, pues la sangre, y que están conectados a la bomba, que es mi corazón. Entonces, la sangre es importante, sabemos, porque capta el oxígeno de los pulmones, también los nutrientes del intestino y los desechos celulares y el calor, ¿no? Viajan a través de todo esto. Entonces, también juega un papel crucial en la comunicación intercelular. Obviamente, ya lo estuvimos revisando ahorita, ¿no? Cómo todo se comunica. Hay neuronas, pero también está ahí la sangre, muy importante. La sangre, pues, existen diferentes proteínas, pero también defiende al cuerpo contra invasores extraños. Entonces, la función principal de la sangre es el transporte de materiales a todas las partes del cuerpo. Entonces, las sustancias que viajan las podemos clasificar en tres: los nutrientes, el agua, los gases que ingresan, los materiales que se mueven de célula a célula, por ejemplo, de la tiroides hacia otras partes del cuerpo, y los desechos que eliminan las células. Ahora, pues para que esto pueda ocurrir, el lado derecho del corazón recibe la sangre de los tejidos y envía a los pulmones para que se puedan oxigenar principalmente. Y el lado izquierdo del corazón recibe la sangre recién oxigenada de los pulmones y la bombea a los tejidos. Entonces aquí podemos ver que siempre se representa de azul por la baja oxigenación el lado derecho, mientras que el lado izquierdo siempre se representa de color rojo. ¿Por qué? Porque recibe, aquí salió cortada la imagen, hasta ahorita me acabo de dar cuenta, una disculpa, pero aquí vemos cómo recibe
la sangre recién oxigenada, pues para poderla enviar al resto del cuerpo. Entonces, les digo que desde los pulmones viaja. Permítanme tantito, voy a tomar tantita agua. Ya, una disculpa. Entonces, nosotros recordemos que tenemos aurículas y ventrículos. Desde la aurícula derecha, la sangre fluye hacia el ventrículo derecho al corazón. Y desde ahí se va hacia las arterias pulmonares. Aquí, como entra, viaja a las arterias pulmonares, se oxigena. Desde los pulmones, la sangre viaja al lado izquierdo del corazón por las venas pulmonares y la sangre de estas arterias fluye hacia los capilares y luego hacia las venas coronarias que desembocan directamente en la aurícula, en el seno coronario. Aquí, disculpen el dibujito, pero podemos ver cómo llega la sangrecita, ¿no? Llega, va al ventrículo y se va a distribuir a diferentes. Entonces tenemos las ramas ascendentes de la aorta que se dirigen a los brazos, la cabeza, el encéfalo. Tenemos la aorta abdominal, que como el nombre lo está mencionando, dirige la sangre a lo que es el tronco, miembros inferiores, los órganos como el hígado, el tubo digestivo, los riñones. Y pues recordemos que el corazón, la sangre sale del corazón, que es una región de máxima presión, hacia el circuito cerrado de los vasos sanguíneos, donde la presión es más baja. Entonces, a medida que la sangre se mueve por todo el aparato cardiovascular, ¿qué va a pasar? Se va a perder presión debido a la fricción entre el líquido y las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, la presión desciende en forma continua a medida que la sangre se aleja del corazón. La presión más alta en los vasos del aparato cardiovascular, recuerden que se encuentra en la aorta y en las arterias sistémicas que reciben la sangre del ventrículo izquierdo. Recuerden esas escenas de películas donde a lo mejor se corta, ¿no? Ahí alguna arteria y cómo sale la sangre, cómo la representan siempre, como una fuente. La presión más baja corresponde a las venas cavas, justo antes de que desemboquen en la aurícula derecha. En sí, el corazón humano, la contracción de los ventrículos llenos de sangre es similar a apretar un globo de agua. Imaginen un globito, o si ustedes pueden en casa tener un globito y a lo mejor hay algún tubito de PVC, ejercen la presión, no va a ser la misma la que se genera en el globo, ¿no? Que sería la presión generada por el músculo, y la que existe en el tubo, ¿no? Ahora, el corazón, recuerden que todo el tiempo está activo, solo reposa unos milisegundos entre los latidos. Entonces, también recuerden aquí las características del corazón, que el vértice agudo del corazón lo inclina hacia el lado izquierdo del cuerpo, mientras que la base más ancha se ubica justo detrás del esternón. Es como un conito invertido. Y que el corazón tiene su propia irrigación especial conocida como la circulación coronaria, porque tiene vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco que rodean al corazón de su base, por acá, como una coronita, ¿no? Básicamente. Y que la mayor parte del músculo cardíaco es contráctil. Realmente el 1% de las células miocárdicas, pueden generar potenciales de acción en forma espontánea.
Y de hecho esto es importante porque son las que le dan la cualidad al corazón de su capacidad de contraerse sin ninguna señal. Recordemos, de hecho ahorita anda rondando por ahí por redes sociales un corazoncito, ¿no? Cómo lo estimulan para seguir latiendo. Y esto pues es muy, muy importante, ¿no? Entonces, también algo importante que debemos de recordar del corazón es que existe un ciclo cardíaco que tiene dos fases. La diástole, que es cuando se relaja el músculo cardíaco, y la sístole, cuando el corazón se contrae. Entonces, la presión aórtica alcanza un promedio alto de 120 durante la sístole, que es cuando hablamos la presión sistólica, y cuando desciende de manera sostenida normalmente va hacia los 80 milímetros de mercurio durante la diástole. Entonces, esta contractilidad normalmente está regulada por sistemas nerviosos y endocrinos. Entonces decimos, no, pues sí tiene mucha relación. Ahorita que les estaba hablando del sistema nervioso, glándulas suprarrenales, adrenalina, ¿no? Y no adrenalina, pues obviamente quieren que va a estimular al aparato cardiovascular, ¿no? Entonces, también recordemos algo importante por ahí, que cualquier sustancia química que afecte la contractilidad se denomina como un agente inotrópico, y no por fibra, y su influencia, el efecto que genera se conoce como un efecto inotrópico. Entonces, podemos hablar de sustancias que tengan un efecto inotrópico positivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las catecolaminas? Aumentan la fuerza de contracción. Entonces, ahí va en ese sentido. Y las que tienen un efecto inotrópico negativo, lo que hacen es reducir la contractilidad. ¿Qué hacen los agentes antihipertensivos? Reducir esta contractilidad. Entonces, lo que nos lleva pues es hablar a la tensión arterial principalmente, que pues antes de pasarme a la presión arterial, nada más para que recordemos ahí en cuanto a venas y demás, es esta parte, les digo, que la tensión arterial es máxima en las arterias y mínima en las venas. El ejercicio que habíamos hecho, ¿no? De cuando nosotros tenemos el brazo hacia abajo sin mover durante varios minutos, vemos cómo las venas del dorso de la mano sobresalen, ¿no? Cuando se están llenando de sangre. Y cuando la mano está muscular, me distiende aún más las venas. Tenemos las varices, ¿no? Normalmente son muy evidentes, están en contra, ¿no? De la gravedad. Cuando hablamos de igual de presión de hipertensión, de todo, es la hipertensión, porque en algunos puede generar, entonces puede provocar la muerte, ¿no? También si sobre todo está muy asociado con que exista una rotura a nivel del cerebro y genera una hemorragia cerebral, entonces se pierde la función neurológica y es lo que conocemos nosotros como un accidente cerebrovascular, perdón. Entonces, hablando de la presión arterial, en sí, ya entrando a esta parte, hay dos factores que pueden influir en la tensión arterial: la distribución de la sangre y la volemia. En cuanto a la volemia, recordemos que normalmente el volumen suele ser relativamente constante. Sin embargo, por ejemplo, si aumenta la volemia, se eleva la tensión arterial. Por ejemplo, ¿qué pasa en el embarazo? Aumenta la volemia. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces la presión arterial de la mujer aumenta. Sin embargo, por estímulo hormonal, posteriormente se va a regular en condiciones normales. Lo que muchas veces nos llega a preocupar es que derive en una situación conocida como la preeclampsia y la preeclampsia y eclampsia, donde la presión arterial aumenta demasiado y no se regula. Cuando disminuye la volemia, desciende la tensión arterial, pero el problema es que si la volemia disminuye, los riñones no pueden recuperar el líquido perdido, lo necesita del medio externo.
Ahora también recordemos que tenemos el mecanismo de regulación de la presión arterial gracias a los vasoreceptores y recordemos que los vasoreceptores funcionan todos los días en nosotros, todas las mañanas cuando nos levantamos de la camita. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostados, pues las diferentes fuerzas gravitacionales se distribuyen de manera uniforme en nuestro cuerpo. Entonces, la sangre está distribuida por toda la circulación. Cuando nos levantamos, ¿no? ¿Qué pasa? Nos incorporamos y la gravedad hace que la sangre se acumule en los miembros inferiores. Entonces, normalmente esta hipotensión ortostática, es decir, la hipotensión que se genera por el cambio de la posición al estar de pie, desencadena el reflejo vasoreceptor. Es muy rápido, recuerden que en 2 latidos ya está actuando. Sin embargo, en ciertas situaciones donde estemos en un reposo prolongado, por ejemplo en cama, pues la sangre de los miembros inferiores se distribuye de manera uniforme y esta distribución uniforme aumenta la tensión arterial y desencadena la excreción renal, de lo que el cuerpo dice, oye, pues aquí tengo un montón de líquido, ¿no? Sácalo. Entonces, por ejemplo, en el curso de 3 días de reposo en cama o en el espacio, los astronautas, la excreción de agua induce una disminución del 12% de la volemia. Imagínense, cuando esta persona sale de la cama o regresa a la Tierra, pues la gravedad hace que la sangre vuelva a acumularse en los miembros inferiores, viene esta hipotensión ortostática. Sin embargo, los vasoreceptores tratan de compensarla, pero el aparato cardiovascular no lo va a lograr restablecer. ¿Por qué? Por la pérdida de la volemia. Entonces, ¿qué va a pasar? El individuo presenta un mareo, ¿no? O nos llegamos a desmayar principalmente. Aquí sobre todo considérenlo, pues porque ¿qué hace el nutriólogo en la mayoría de los casos? Evalúa al paciente ambulatorio, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del paciente en estado crítico, pues hay que considerar que a lo mejor el edema puede no apreciarse porque se está redistribuyendo adecuadamente, bueno, se está redistribuyendo no adecuadamente, equitativamente la sangre en el organismo, pero se puede presentar edema a lo mejor a nivel pulmonar o a lo mejor a nivel de la cavidad abdominal. Cuando el paciente está ambulatorio, ¿qué llega a pasar? El edema se acumula en las extremidades, ¿no? Ahora, no es que haya sacado de aquí el aparato digestivo, sin embargo, me gustaría mencionarles, pues todavía tenemos pendientes revisar la fisiología renal, también la fisiología del hueso, que están muy de la mano con lo que es el aparato digestivo. Entonces vamos a ir haciendo como avances e integraciones. Por último, chicas, pues sería todo lo que revisaríamos el día de hoy, pero me encontré el otro día con una conferencia muy interesante, principalmente habla de las emociones. Está muy, muy interesante, pero llega a mencionar algunos puntos que relacionan estos sistemas, o sea, hasta esta parte que hemos estado revisando. No lo dice con lujo de detalle, ¿sale? Para que no esperen así como tenerlo tal cual. Sin embargo, les va a ayudar como a integrar todo, ¿no? Entonces, la tarea es que lo revisen. Recuerden que los cuestionarios y las unidades se van a evaluar a través de cuestionarios, pues la tarea es que vayan respondiendo esos cuestionarios con base a las diapositivas. Recuerden que el aparato digestivo se va a evaluar el fin de semana siguiente. Bueno, ahorita, hoy es la clase que correspondía al 18. Sería más bien, perdón, al 1 de diciembre, 2 y 3, para que lo vayan estudiando. Y pues nada más, chicas, cualquier duda que tengan, estoy pendiente de ustedes. Les mando un abrazote, cuídense.